El Foro de los Jóvenes, una experiencia educativa no formal en el camino de la vida. Entrar en la escuela es incorporar conocimientos, hábitos y experiencias a nuestra vida, para poder continuar con éxito el camino que comenzamos a recorrer desde el momento en que nacemos. Ese camino se ve matizado con experiencias formales y no formales. Una de ellas, no formal, que se produce en los 3 últimos años de la escuela secundaria. Es el Foro de los Jóvenes, que se viene realizando desde el año 2002 con resultados sorprendentes. La experiencia nace en Jardín de Infantes, donde se generan hábitos de mancomunión y solidaridad. Cuidamos el medio ambiente. Ya en la escuela primaria, las pequeñas iniciativas de grupo, la participación en eventos teatrales, la elaboración de materiales para exposiciones, van incrementando no solo el trabajo del Jardín de Infantes, sino además generando responsabilidad y búsqueda de resultados. Al comenzar la escuela secundaria, los emprendimientos conjuntos en obras comunitarias, en la elaboración de programas de radio, en las realizaciones teatrales, en las ferias de ciencia, van consolidando la identidad y la necesidad de trabajar en conjunto. Ya a partir de 4º año de la escuela secundaria comienza una nueva y gran experiencia, el Foro de los Jóvenes. Este proyecto de autogestión pone a prueba todas las habilidades adquiridas en los años anteriores. Pero lo que lo distingue de otros proyectos es que el mismo es un trabajo de autogestión absoluta y con resultados concretos, reales, que hacen a la vida cotidiana de los seres humanos y en donde los adultos tenemos solo una misión: acompañar. Concretamente, los jóvenes deben realizar un gran emprendimiento, en donde el resultado puede ser un éxito o un fracaso, por lo que su responsabilidad es puesta a prueba durante todo el tiempo de duración de la experiencia, la que les servirá para toda la vida. El comienzo del foro es proponer a los jóvenes una aventura, en la que tendrán que trabajar duro, sin dejar sus actividades escolares, que tal vez deban sacrificar sábados y domingos o actividades especiales, que es necesario concretar un evento que no generará fama ni gloria, que tendrán angustias por los problemas y alguna alegría y que para realizarla solo cuentan con su inteligencia, su voluntad y sus compañeros. No reciben dinero ni presupuesto de ninguna índole. Deben realizarlo a partir simplemente de ellos mismos. Si se logra el resultado esperado, tendrán la experiencia más emocionante de toda su trayectoria escolar y además serán conocedores de sus propias aptitudes y posibilidades. También serán conocedores de lo que significa y lo que se logra trabajando en equipo. El resultado final de la experiencia justifica totalmente este esfuerzo al que deben acceder quienes estén dispuestos a afrontar todos los inconvenientes mencionados. La mención de los inconvenientes y problemas a afrontar genera la autoexclusión de quienes no tienen interés en el esfuerzo y afianza a quienes tienen vocación de hacer. De esa manera, deben lograr realizar una convocatoria de aproximadamente 700 jóvenes de distintas latitudes, del país o del continente o del mundo, en un evento que se llama Foro de los Jóvenes, en donde los concurrentes solo deben pagar sus pasajes, por cuanto el alojamiento con pensión completa para todos los que asisten, deben proveerlo los jóvenes organizadores que además no tienen presupuesto ni dinero. Todo deben conseguirlo con su habilidad. Para ello solicitan auspicios y elementos en especie. Por ejemplo, solicitan el hotel y el alojamiento en forma gratuita al Estado Nacional o bien solicitan ómnibus a diferentes empresas de transportes. Solicitan además la presencia gratuita de disertantes, representantes de distintas organizaciones. Concurren jueces, diputados, senadores, médicos, sociólogos, psicólogos, integrantes de las Naciones Unidas, de la UNESCO
investigadores, expertos en medio ambiente y desarrollo sustentable, especialistas en derechos humanos y en cuestiones de género y muchas temáticas más. A todos ellos se les solicita la presencia y que se costeen el viaje. Los jóvenes les proveen alojamiento y comida. El motivo de la convocatoria se concreta en tratar temas de actualidad, fundamentalmente los relacionados con los programas de Naciones Unidas. Discriminación, bullying, dependencias, familia, derechos humanos, valores, salud, aborto, violencia, paz. Debatir los temas objeto de la reunión y acordar conclusiones y caminos de aporte de la juventud a estos problemas. Generar, suscribir compromisos de acciones concretas entre los jóvenes participantes, que deberán cumplir en el término de un año y rendir cuenta de las mismas al foro que se reunirá al año siguiente. Los adultos acompañantes de los jóvenes no pueden opinar ni participar en absoluto. El orden y la disciplina es manejado por los jóvenes organizadores y jóvenes voluntarios de cada delegación que asumen esa responsabilidad. Las reglas de conducta, participación, higiene, respeto y buenos hábitos también son manejados por los jóvenes en todo momento, por cuanto establecen las pautas y disposiciones organizativas y los acuerdos de convivencia que hacen respetar. El evento dura normalmente de 5 a 7 días. Diariamente existe un plenario por la mañana, en donde los especialistas que ellos invitan tratan el tema de su especialidad. Los jóvenes organizan los tiempos y las preguntas de los asistentes. Por la tarde se forman las comisiones de trabajo que se denominan espacios de reflexión compartida, en donde cada asistente elige la comisión de trabajo de su interés. Reunidos puntualmente entre ellos, designan a los moderadores y se debaten los temas desarrollados por la mañana, sacando conclusiones que se vuelcan a las actas. Lo importante es que en esas conclusiones están incluidos los posibles aportes que los jóvenes pueden realizar para mejorar las condiciones del problema que trataron. Luego de ello hay actividades deportivas y por las noches actividades sociales. Bailes, reuniones de canto, torneos de ajedrez, cine, actuaciones, en donde cada delegación muestra sus habilidades. El último día se suscriben los compromisos de acción, a la que adhieren quienes estén dispuestos a seguir trabajando. Son compromisos de cosas posibles y simples, por ejemplo, procurar en sus pueblos de origen el mejoramiento de las calles, la limpieza en determinados lugares, o bien generar algún grupo de jóvenes para acompañar y entretener durante los fines de semana a ancianos olvidados por sus familiares, o asistir a orfanatos para alegrar a los pequeños, o a hospitales necesitados, generar mejoras medioambientales, asistencia a discapacitados, promover charlas sobre dependencias, apoyar iniciativas para combatir la pobreza, lograr la sana alimentación a partir de los parámetros de la FAO, generar acciones para la paz y la no violencia, y acciones para coordinar socialmente los valores. Para cumplir esos compromisos disponen de un año. Mensualmente, un grupo de jóvenes elegidos y conformados alrededor del Observatorio del Foro de los Jóvenes, se encarga de llamar y recabar información sobre la marcha de los compromisos de acción. Del dicho al hecho es la premisa. No alcanza con hablar, hay que comprometerse y realizar acciones que sirvan para la comunidad. Las invitaciones anuales son abiertas a todos los jóvenes de cualquier región que deseen concurrir con su institución educativa o social. Las edades son de 15 a 17 años. El límite de participación está dado por los cupos de alojamiento. Los jóvenes organizadores se renuevan anualmente por tercios, es decir, los que concluyen su escuela secundaria integran un tercio del grupo organizador. Los otros 2 tercios toman las iniciativas e incorporan nuevos jóvenes que comienzan su actividad participativa. El modelo fue concebido y puesto en práctica por el doctor Juan Horacio Seferche, presidente de la Fundación Hernandiana. Ha merecido ser declarado de interés nacional por el gobierno argentino y de interés educativo y o provincial por 14 provincias argentinas. Ha sido reconocido con varios premios y desea poder ser incluido como modelo de autogestión juvenil por la UNESCO, para beneficios de los jóvenes del mundo. Este año, 2014, el foro se realizará en la provincia de Córdoba entre los días 18 y 23 de agosto, bajo el lema «Unamos nuestras manos para sembrar el futuro». Puedes cambiar el mundo tan
tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Mi nombre es Manuela Becerra, tengo 27 años, soy egresada del Colegio José Hernández y estuve en Fundación Hernandiana. El foro para mí era un sueño, un objetivo a cumplir y era un campo de experimentación. Mi nombre es César Clemente, yo participé en el foro de jóvenes en varias etapas, en la etapa del foro local, en el regional y en el iberoamericano. Foro de jóvenes fue una gran ilusión, un gran propósito, ¿sí? Poder participar con esta gran idea. Te da un cambio en lo que es lo que vos podés hacer a partir de lo que vos sos. El foro es aprender a relacionarnos entre nosotros, a tener una interdependencia entre nosotros, no a ser ni dependientes ni independientes en su totalidad, porque la interdependencia es generar lazos de unidad entre nosotros. Desde chicos, básicamente de jardín o más que nada primaria, que es cuando tenés recuerdos, se escuchaba que había chicos grandes, que en ese momento sí eran los más grandes, los veíamos con cierta autoridad, estaban haciendo un evento gestionado por ellos mismos. Es como esa pequeña semilla que de repente te va generando intriga y después, mientras vas creciendo, te va dando muchas ganas de participar. Desde nuestro humilde lugar, poder dar lo mejor de cada uno de nosotros, trabajando por estos grandes propósitos, ¿no es cierto? Estos grandes propósitos de Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la Agenda 21, que cuida el medio ambiente, que cuida el planeta. Importante que las nuevas generaciones participaran y trabajaran con esto. El foro es amar a nuestros compañeros y respetarlos y cuidarlos y protegerlos. El foro es intentar ser mejores seres humanos día a día. El foro es un camino que todavía me acompaña hoy en día con 27 años. El foro es tener conciencia de servicio, porque todo lo que hacíamos era para servir a los demás. Y creo que como seres humanos, el mayor propósito que tenemos es servir a la sociedad. El foro es cooperación entre jóvenes y adultos, una muestra de valores y de ética. Fueron una semilla que nos acompaña hoy y que hoy estamos cosechando, no solo en el plano social, sino también en el plano de la conciencia interior de quiénes somos. Creo que en eso la Fundación Hernandiana, a través del foro, nos dio mucho. Fue un faro de esperanza para cada uno de los chicos que pudimos participar y nos dejó una gran huella en nuestros corazones y en nuestra mente. Me preparó para un futuro y me hizo abrir el corazón y la mente. El foro es aprender a relacionarnos entre nosotros, a tener una interdependencia entre nosotros, no a ser ni dependientes ni independientes en su totalidad, porque la interdependencia es generar lazos de unidad entre nosotros. Mi nombre es Guadalupe Rocío Jiménez y el foro es Hoy, Aquí y Ahora. El foro es amor. Foro de los jóvenes. Un sueño, un anhelo, un camino.